Tardes y muchas gracias por atender una vez más este nuevo seminario que organiza la Fundación WAES y que en esta ocasión lleva por título Nuestro cerebro y la toma de decisiones, introducción a la neuroeconomía. La persona que lo va a impartir es una persona muy interesante, es el doctor José Millán, como podéis tener oportunidad de ir oyéndolo a lo largo de la charla. Él actualmente trabaja en la gestión y evaluación de incapacidades en una clínica, una de las clínicas que tiene el Grupo Asires, concretamente en Campanar. El doctor José Millán es médico de familia, pero por los diversos estudios que ha realizado también lo podía presentar como economista o como gestor de hospitales o como neuropsicólogo o como a él le gusta también llamarse neuroeconomista. Un concepto que para nosotros es muy complicado de entender porque no lo conocemos prácticamente, pero que sin embargo en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, pues tiene una importante repercusión y hay mucha gente trabajando en ello, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista laboral, familiar e individual. De manera que yo le agradezco mucho a José Millán que esté hoy aquí con nosotros y antes de darle paso, quería recordarles que después de esta charla vamos a tener un turno de preguntas y que a lo largo de la charla y de la conferencia ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat que tenemos y esas preguntas las voy a recibir yo, que se las transmitiré al final de la conferencia al doctor Millán. Pues sin más, le cedo la palabra a José Millán para que nos explique y nos hable sobre este concepto tan interesante que es el de la neuroeconomía. Hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Bueno, me presento, ya me ha presentado el doctor Javier Benítez, soy el doctor José Millán, y entonces el tema que les voy a explicar, más que realmente profundizar en el estudio de la neuroeconomía, voy a empezar por la base. Y esa base va a consistir realmente por qué realmente tomamos nosotros decisiones. Esa es la clave. Si nosotros tomamos decisiones y cómo sabemos que vamos a tomar decisiones, podremos comprender entonces lo que es la neuroeconomía. Entonces, en este esquema, fíjense que hay una parte que la he puesto en digamos, en la parte básica, que es la que llamamos la neurociencia básica. No se puede entender cómo tomamos decisiones si no conocemos la anatomía, la fisiología del sistema nervioso. Obviamente aquí no vamos a explicar el sistema nervioso, pero sí que es cierto que vamos a incidir en algunos núcleos cerebrales muy importantes para la famosa expresión toma de decisiones. A partir, fíjense, en el segundo eslabón, cuando ya conocemos la anatomía y fisiología, pues surgen especialidades médicas, como la neurología, como la neurofisiología o la neurocirugía. Pues bien, a partir de todas estas especialidades, pues puede surgir, y surge de hecho, una especialidad que realmente es prácticamente nueva, y es la neuroeconomía. La neuroeconomía, fijaros que tienen una expresión, un prefijo que es la neuro y la parte economía. Sería pues una especie de híbrido entre la parte, digamos, de las neurociencias y la economía. Es decir, lo que queremos decir es, si es muy importante tomar decisiones, pues vamos a aplicar las técnicas que usamos en el cerebro para aplicar nuestras decisiones en la economía. Y fijaros que en el eslabón de arriba hay tres componentes importantes de la economía. Por una parte tenemos la neuroeconomía, o sea, la economía aplicada a las finanzas. Es muy importante este punto, porque nosotros a nivel doméstico y a nivel no doméstico estamos realmente tomando constantemente decisiones económicas. Por otra parte, los especialistas muchas veces en recursos humanos y en marketing, pues también tienen que conocer algo de las neurociencias para basarse y para comprender cómo vender una marca. Y en tercer lugar, para mí una de las más importantes
es la aplicación de esa toma de decisiones en la empresa. Fíjense ustedes que la toma de decisiones en la empresa es muy importante fundamentalmente para la productividad. Por lo tanto, la neuroeconomía, que no vamos a incidir mucho en ella, sino es una pincelada, sería la suma de varias cosas, de varias especialidades. Por una parte, tendríamos que hay que saber neurología algo. Por otra parte, tendremos que tener conocimientos psiquiátricos. Tendremos que tener conocimientos de neurofisiología. Y sobre todo, y esto es lo más importante, es que con la neuroeconomía nosotros vemos con las imágenes lo que estamos pensando antes incluso de pensarlos. Por ejemplo, en una resonancia magnética funcional, antes de una toma de decisiones ya estamos viendo las imágenes. Por lo tanto, esto es muy importante porque va más allá de lo que es realmente la parte de la psicología conductual. Pero bueno, vayamos a la base, no vamos a complicarnos la vida. La base es, ¿por qué el cerebro toma decisiones? Y entonces aquí explico que es como una especie de balanza. Hay una balanza en donde una parte del cerebro tenemos lo que se llama el sistema de recompensa. Es decir, el cerebro dice, sí, voy a hacer esto porque me interesa. Y en cambio, en la otra parte hay un sistema, hay una parte de núcleos cerebrales que me están diciendo, tengo miedo, tengo aversión al riesgo, tengo aversión a la pérdida de algo. Es decir, el cerebro me está diciendo que no. Entonces, entre ese equilibrio de recompensa, de placer, o el sistema de aversión a la pérdida, al miedo, es donde surge nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver exactamente cuáles son, básicamente, los sistemas de recompensa y cuáles son los sistemas de aversión a la pérdida. Si los llegamos mínimamente a conocer y que son muy fáciles de recordar y pondremos ejemplos, podremos comprender mejor la toma de decisiones y podremos hacer mejor las cosas. Ya les comento a ustedes una cosa que es obvia, pero yo quiero incidir en ella. La parte de la neuroeconomía y de la toma de decisiones se va a tratar de que pensemos con la máxima racionalidad, porque la mayoría de nosotros, en un 90% de los casos, pensamos únicamente por emociones. Nos dejamos llevar por emociones. Miren, no se asusten, porque aquí vemos una serie de núcleos cerebrales, pero yo voy a incidir solamente en dos, para que se hagan ustedes una idea. Fíjense que yo he puesto en esa balanza el sistema de recompensa y el sistema del miedo. Es decir, si tenemos una recompensa, vamos a hacer una cosa. Si tenemos miedo, no la vamos a hacer. Ese equilibrio entre el sí o el no va a ser la toma de decisiones. Pero tenemos que tener a nuestro alcance algo para entenderlo. En primer lugar, en el cerebro, que les puedo comentar, que tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas con sus conexiones, tenemos, fíjense lo que les he dicho antes, el sistema de recompensa. Cuando digo recompensa, me refiero a lo que nos produce placer, a los que nos produce una recompensa en el sentido de que, como me ha gustado esto, lo vuelvo a repetir y eso me lleva a un aprendizaje. Esa es la recompensa, que es la diferencia, lógicamente, al miedo, al pánico, que es la segunda parte, como ven ustedes. Por lo tanto, en el primer punto, tenemos una serie de núcleos cerebrales que yo no me voy a meter en ellos. Pero fíjese, hay dos importantes en el sistema de recompensa. Están en el cerebro, en la parte frontal, que es el núcleo accumbens y el núcleo frontal ventromedial. Son los dos sistemas o los dos núcleos importantes de recompensa. Pero fíjense, la diferencia entre ellos es importantísima. Y esto no me voy a cansar de decirlo. El núcleo accumbens, que ahora lo veremos en el cerebro, lo que hace es recompenso algo porque me gusta, me produce placer, pero sin pensar. Lo hago emocionalmente. Me gusta una cosa, ¡pam!, la hago.
Es decir, la hago de una forma rápida. Eso realmente es una toma de decisión no lógica. Es irracional. Pero en cambio, tenemos otro núcleo que va abajo, que es el núcleo frontal ventromedial. El núcleo, el nombre es lo de menos, pero lo que quiero que sepan es que ese núcleo que está en el frente de lo que es el cerebro es el que me produce recompensa, placer, anticipo al placer, pero yo ahí sí que racionalizo. Es decir, yo pienso una cosa que me produce placer, pero en esos momentos yo me paro, me detengo y pongo en una balanza, es decir, ¿esto es lógico? ¿No es lógico? Por ejemplo, vamos por unos grandes almacenes. La impulsividad sería, me gusta este reloj, voy a comprarlo, me encanta, está actuando el núcleo accumbens. En cambio, si nosotros somos más sensatos y no estamos llevados por unos factores externos que puedan influirnos en la toma de decisiones, seremos racionales y hablaremos que el núcleo frontal es el que va a tomar decisiones. Por ejemplo, vamos a ver, me gusta por su color, me gusta por su precio, me gusta por esto, me gusta por lo otro, y al cabo de todos los ítems que tú has recogido, tú llegas a una conclusión. Lo compro. Sabemos todos que la mayoría de veces, el 90%, nos llevamos por emociones. Y ese es el gran problema realmente de la sociedad, en todos los aspectos. Por lo tanto, en la neuroeconomía, finanzas, en la empresa, etcétera, tomamos muy malas decisiones y a veces así nos va como nos va. Por lo tanto, primer punto, hay que estimular sobre todo una recompensa el núcleo frontal, ser racionales y evitar que se descargue rápidamente la emoción. Ese sería prácticamente el sistema relacionado con la recompensa. Pero claro, en la otra pata, tenemos el sistema del miedo, el sistema de aversión al riesgo, el sistema de aversión al pánico. Es lógico, somos seres humanos, somos animales y tenemos que tener unos mecanismos de defensa para no cometer siempre errores y tener siempre recompensas. Vale, hay gente en donde predominará más el tema de recompensa y hay gente donde predominará más el tema de tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Habrá una aversión al riesgo. Por eso, si en el primer punto hemos hablado del núcleo accumbens y del núcleo ventromedial, aquí solamente quiero que recuerden uno, que es el sistema amigdalino, la amígdala. No la amígdala que conocemos de las anginas, sino que toma su nombre en el cerebro, el sistema amigdalino. Es el sistema de aversión al riesgo, del miedo. Si yo voy por la selva, me encuentro un león, gracias al sistema de riesgo o de pánico, yo puedo hacer dos cosas, o enfrentarme o me voy. Normalmente me largaré, normalmente, y es un sistema que es muy rápido como mecanismo de defensa. Está relacionado el sistema, sobre todo del riesgo, sobre todo con un núcleo, que es el de la memoria, que es el hipocampo. Y es muy rápido, es lógico, y vuelvo a insistir que es muy rápido porque el ser humano se ha enfrentado siempre a lo largo de la historia con muchas cosas, con muchas situaciones negativas y tiene que actuar huyendo. Pero claro, eso lo hemos aprendido con el tiempo, con los años. A medida que ha pasado miles y miles de años, actuamos igual. Voy a poner un pequeño ejemplo. Antes, por ejemplo, en el paleolítico, el neolítico, salían toda la gente, pues eso, en manada, y, por ejemplo, salía un león, ¿qué pasaba? Pues normalmente a lo mejor salían pitando 1, 2, 3 o 4 personas. Hoy en día es extrapolable, claro que es extrapolable. Hay un sistema, por ejemplo, imagínense, la bolsa de valores. Ya me voy a la economía, la bolsa de valores. Una persona, 2 personas importantes, 3 personas que dicen, pánico, ha pasado esto, ¿qué pasa? Huyen, venden las acciones, se produce un pánico bursátil que nos puede llevar a un crack bursátil. Por lo tanto, es lo mismo que está ocurriendo en el paleolítico, neolítico y en nuestros días prácticamente lo mismo. Estaba acordándome, no sé si acuerdan ustedes de una película muy bonita que era Memorias de África,
en las cuales hay una escena que está Robert Redford y Meryl Streep y se acerca un león. Y entonces ella va a coger el arma, lógicamente, y huir, obviamente, porque está el sistema de aversión al pánico, se la va a comer. Pero entonces llega Robert Redford y entra con ese núcleo frontal ventromedial y le dice a ella, no te preocupes, ha comido ya, se va a ir. Sería un ejemplo de un trozo de película en donde podemos ver que ella va a actuar con pánico, pero Robert Redford va a ser la racionalidad. Yo me imagino que el 100% huiríamos. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que hemos comentado. En la parte frontal está el córtex prefrontal, que está prácticamente en la parte frontal, en la parte de la frente. Ahí es ahí donde tenemos que racionalizar. Debajo he puesto el núcleo accumbens, es decir, recompensa, pero con emoción, muy rápida. Y abajo otro núcleo que tampoco me interesa mucho en estos momentos, que es el tegmental ventral. Hemos comentado que los temas de aversión al riesgo, aversión al pánico, la rapidez, es muy importante, nos tiene que salvar. Hemos aprendido esto para salvarnos. Pero aparte, el riesgo, el miedo del núcleo amigdalino deja una impronta, lo hemos comentado antes, en el hipocampo, que es un núcleo de la memoria. Todos, por lo tanto, hay una relación entre la emoción y la memoria. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos un día con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compañeros, etcétera, y estamos estudiando el capítulo 10 de un libro tal, no nos acordamos de nada. Pero si yo pregunto, ¿dónde estaba usted el 23F? ¿Dónde usted estaba el 11S? Seguro que la mayoría de gente de ustedes sabe dónde estaba. ¿Por qué? Porque el impacto que ha habido, que es la aversión al riesgo y al pánico, ha sido tan intenso y está en relación con la memoria que ese impacto ha producido un recuerdo importantísimo. Las emociones están ligadas muy a la memoria. Otro ejemplo, digamos, mucho más de calle, pero que todo el mundo nos podemos acordar. Por ejemplo, alguien hace mal algo en casa hace 5, 7, 8, 9, 10 años, somos novios o somos parejas o lo que sea, pues no se acorda a la gente de ciertas cosas, pero alguien de la pareja, mira, en ese día me acuerdo que me dijiste que tal, 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 y te lo dice al pie de la letra. Y dices, ¿cómo es posible? Pues porque ese impacto emocional y la memoria están ligadas. Es como, por ejemplo, ustedes también lo habrán vivido. Van ustedes por la carretera, van ustedes por cualquier parte y huelen algo. Enseguida el olor nos trae ¿qué? Una emoción y enseguida un recuerdo. Automáticamente, automáticamente. Por lo tanto, es muy importante que todo el tema de aversión al riesgo, al miedo, lo rápido, lo impactante, produce una memoria para siempre. Bien, y aquí vamos, creo que un tema es muy interesante sobre dentro del cerebro qué estructuras bioquímicas nos van a llevar a toma de decisiones. Algunos de ustedes, lógicamente, ya lo conocen, otros es la primera vez, pero es importante que por lo menos algunas de estas sustancias las conozcan. Por ejemplo, en el cerebro hay una sustancia que prácticamente lo implica todo, que es la dopamina. El primer punto, la dopamina. La dopamina es una sustancia, como dice la expresión, nos mueve hacia algo, nos motiva para el placer, el deseo, implicada en el aprendizaje. Es decir, todo lo que es sistema de recompensa está muy relacionado con la dopamina. Por lo tanto, si yo puedo conseguir, como sea, un aumento de dopamina cerebral, pues lógicamente tendré una anticipación del placer. Ojo, no es el placer en sí mismo, sino la motivación o la anticipación del placer. Por ejemplo, en una relación hombre-mujer, por ejemplo,
Pues el tema de la testosterona, que ya hablaremos, sabemos que es una hormona sexual masculina, hay una sensación un poco de un aumento de la libido, simplemente hacia el sexo. En cambio, la dopamina ya va más allá y a nivel de pareja dice, te deseo, que no es lo mismo que te quiero. Pero eso lo va a hacer la dopamina. En segundo lugar, tenemos la serotonina. La serotonina ya nos produce felicidad, pero cuando hemos conseguido el objetivo. Y está relacionada con ser sociable. Es decir, la dopamina, que es la de antes, es la motivación para llegar al placer. Y la serotonina ya hemos conseguido eso y nos produce felicidad. Ahora, mucha gente pregunta, ¿realmente dónde está el placer verdaderamente? Pues todos estarán ustedes de acuerdo que el placer se consiga más en el proceso para conseguir una cosa que cuando se haya conseguido. Cuando se ha conseguido, tenemos la felicidad, pero produce más placer el proceso hasta llegar. La serotonina es muy importante por esa sensación que tenemos nosotros de felicidad y sobre todo porque somos mucho más sociables al tener, digamos, una tasa de serotonina normal. Por eso, las personas deprimidas está demostrado que tienen una bajada de serotonina y hay que estimularlas o hay que producir serotonina, no solo dándole alimentos que sinteticen serotonina, sino dándole fármacos que produzcan serotonina. Entonces la depresión, lógicamente, pues desaparece o disminuye. Otro tercer fármaco, sustancia química que tenemos en el cerebro es la oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego, de la productividad. Fíjense una cosa, si antes la dopamina decía, te deseo, en la oxitocina vamos más allá. Y es tal el apego que realmente aquí la persona le dice a la otra persona, te quiero, eres parte de mí. Es decir, es una tendencia ya a ser, a nivel de la pareja, monógamos en ese sentido. Ya no busco más personas que tú. ¿Por qué? Porque es un apego, es la sustancia del apego, la sustancia del querer. Hay una cosa curiosa, una experiencia curiosa, he puesto el ejemplo que hizo Paul Zang, que es uno de los padres que estudió mucho la oxitocina, y él habla de que fue a una boda, fue a una boda, y entonces con permiso, antes de la boda, empezó a hacer análisis de sangre a todos los que iban a la boda, y para ver la tasa de oxitocina, y entonces lo midió. Y entonces al final, lógicamente, quien sacó más oxitocina en sangre o en las fosas nasales era la novia. Si alguien me dice en segundo lugar quién era, se lo agradeceré. ¿El novio? No. Era la madre de la novia. La madre de la novia era la que tenía, y eso es verdad, tenía la más tasa de oxitocina. Es lógico, hay un gran apego, y por lo tanto la oxitocina aumenta. Fíjense que si esto al final lo veremos, lo extrapolamos a la parte de la neuroeconomía, si en una empresa todas las personas tienen una alta dosis de oxitocina, una alta dosis de serotonina y dopamina, seremos más productivos. Y sobre todo si hay oxitocina, habrá más apego entre los mismos compañeros. Y eso está totalmente demostrado. Por ejemplo, se ha demostrado que una persona va a un supermercado, un hombre en este caso, pues se ha hecho estudios. Y entonces, por una serie de circunstancias, la cajera ha tocado la mano del consumidor, del cliente. El cliente en esos momentos tiene un poquito más de tasas de oxitocina. Eso está demostrado. ¿Por qué? Porque la ha tocado. El tocar es muy importante. E indirectamente, esa persona lo que ha hecho es relacionarlo con esta señorita y la señorita indirectamente se ha relacionado con la marca de ese supermercado.
Pues eso es lo que ocurre en las empresas. Lo que quiero decir es que es muy importante el tema del apego de la oxitocina. Desgraciadamente, y ustedes lo pueden saber, estamos viviendo una época horrorosa, malísima, para que estas sustancias las tengamos equilibradas. No nos vemos, no nos tocamos, estamos inhibidos en casa. No me extraña que la gente, y lo digo como médico, esté deprimida. Hay mucha depresión porque no nos tocamos ni nos vemos. De los nenes pequeñitos, imagínense, con respecto al tema del apego. La melatonina es otra sustancia importante que tiene que ver con los ritmos circadianos. Es decir, la melatonina lo que nos está diciendo y se va a poner en subidas y bajadas con respecto a la luz. Por ejemplo, si por la noche que no hay luz, sube la melatonina. De día que hay mucha luz, baja la melatonina. Es decir, estamos hablando de los ritmos circadianos de 24 horas, que tienen que ver con la luz y con la oscuridad. Pero se ha demostrado que aparte del ritmo de vigilia-sueño, hay otros ritmos más pequeños que duran a lo largo de 24 horas, que son los ultradianos. Son ritmos más pequeños, de hora y media. Es decir, que hay una especie de expansión al llegar prácticamente a la media hora y baja hasta llegar a la hora y media. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si estamos haciendo una conferencia o dando una conferencia, la persona que está oyendo el tema, también puede ser la persona que sea aburrida, pues el problema está en que cuando está media hora, 40 minutos, llegando ya a ese pico, a ese ritmo ultradiano, bajará y ya la gente no estará ya motivada para seguir esa conferencia. Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo para aumentar la motivación. Pero de entrada está claro que realmente tenemos unos ritmos de subidas y bajadas. Y hay que hacer algo para despertar a la gente. Por eso en las conferencias no pueden durar mucho. Y en segundo lugar, en las empresas que son serias, se sabe que se tendría que hacer una pausa cada media hora, eso se llamó en su momento pomodoros, una pausa cada media hora de 5 o 10 minutos para recuperar fuerza de esos ritmos. No tiene sentido en las empresas, en ninguna empresa, y hay muchas así, que si fichas, que si dejas de fichar, que si tienes que estar presente en la empresa, así no se es productivo. Se es más productivo, obviamente, conociendo los ritmos circadianos, los ultradianos, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. De ahí la importancia de saber esto y saber cómo enfocarlo. ¿Por qué he puesto el ejemplo el azul? Porque está demostrado que el color azul, con el color azul se segrega melatonina. Estamos también más relajados y realmente estamos incluso mucho más tranquilos. El azul segrega melatonina. De ahí la importancia que tiene, por ejemplo, para las habitaciones de los niños, darle un color azul para relajarlos más. Después tenemos las hormonas. Aquí solamente quiero referirme a la testosterona, la hormona que también tiene el hombre y la tiene la mujer. La testosterona pasa que la tiene más el hombre y más receptores. Es la hormona que da impulsividad, que da agresividad, que da la toma de decisiones rápida, pero no porque sea rápida tiene que ser buena. Cuidado con eso. Y por otra parte tenemos los estrógenos femeninos, la progesterona, los corticoides y las catecolaminas. Es decir, testosterona, impulsividad, estrógenos, bajamos el diapasón, corticoides y catecolaminas, aumentamos. Fíjense que abajo en el punto 6 he puesto fármacos, café, chocolate y tabaco, que no son lógicamente estructuras cerebrales, pero que las tomamos todos los días y producen alteración en la toma de decisiones. De fármacos no voy a hablar de ellos, porque cada fármaco, lógicamente, es diferente, pero sí quédense con los antidepresivos de la última generación, que me hacen aumentar la serotonina y por lo tanto la toma de decisiones va a ser diferente si estoy deprimido que no. ¿Qué pasa por ejemplo, con el tabaco? Está demostrado que la persona que realmente fuma
tiene una alteración también en la toma de decisiones. Negativa, más que el que no es fumador. ¿Y qué pasa con el café y el chocolate? Pues la verdad es que debería tener más buena prensa de lo que tiene, porque para mí casi todas son ventajas. Sí que es cierto que hay gente que dice, a partir de un cierto umbral me pongo nervioso, estoy irritable, pero a partir de pequeñas cantidades, tanto el chocolate como el café aumentan la dopamina y por lo tanto nos encontramos más motivados para hacer cualquier cosa. Fíjese lo importante que es esto. Este es el esquema de antes, es recordarlo. Toda toma de decisiones es el equilibrio entre el sistema de recompensa y el sistema del miedo, de la aversión a la pérdida. Tomas importantes, aquí tenemos conceptos importantes, parte de ellos ya los tenemos, el sistema de recompensa, el sistema de aversión, con ese equilibrio, los neurotransmisores para este sistema de recompensa y miedo, serotonina, me siento feliz, dopamina, voy a la motivación, endorfinas, voy a la motivación, hormonas, testosterona, mucha impulsividad, sobre todo en el hombre joven, estradiol, hormonas femeninas, catecolaminas, adrenalina, oxitocina. La oxitocina ya la conocemos, el apego, la confianza. Hay una serie de conceptos importantes como son el efecto Google, que no tiene que ver nada con Google. El efecto Google, el efecto halo, el efecto Pigmalión y el efecto manada. Vamos a poner el ejemplo aquí. Esto sería un efecto Google. Tenemos un señor, un cliente, en estado basal. Y entonces yo quiero hacer un negocio con esa persona. Entonces lo que hago es, si yo conozco que hay un sistema reforzador que es el núcleo accumbens, yo voy a intentar, digamos, en un primer impacto, estimularlo. ¿Cómo lo puedo estimular? Pues se puede estimular con la bebida, con un poquito de alcohol, con una buena comida, la belleza, algún regalo. Entonces, con eso ya estimulo ese cliente que está en estado basal, estimulo ya y lo pongo en estadio 1. Fijaros que tenemos en amarillo ese cliente ya con el núcleo accumbens activado. Pues que a lo mejor ha bebido un poquito de alcohol, porque le ha inducido el otro. O le ha dado un regalo, una buena comida, esa persona pues a lo mejor está con un hombre o una mujer atractiva, etcétera. Y entonces esa persona que es el cliente llega a la otra persona y le vende lo que le vende, como se dice vulgarmente, la moto. ¿Por qué? Porque está muy activado ese núcleo accumbens. Por lo tanto, el negocio está realizado. Eso es un ejemplo típico de neuroeconomía, de marketing. Pero fíjense que el efecto Google también puede ser subliminal. Y eso pasa mucho en la televisión y en cualquier cosa o en cualquier situación de la vida. Ustedes fíjense en estas imágenes. Ya saben lo que están viendo, pero porque os lo he dicho yo. Pero si no se lo digo yo, normalmente a lo mejor entra subliminalmente y al final se toman alguno de los tres productos. Pero fíjense cómo están colocados. Es decir, hay un sistema subliminal que actúa sobre la emoción del núcleo accumbens y en segundo lugar me tomo el helado o la cerveza. Hay cosas claras del efecto Google. Esto es también como lo queramos ver, pero si realmente cogen Facebook o, por ejemplo, la película del Rey León, en algunos momentos las nubes, y ustedes empiezan a trazar líneas y frases, pues miren lo que sale. ¿Vale? Todo es subliminal. Todo esto es subliminal. Por lo tanto, estaríamos hablando de la parte aplicada al marketing. Vamos a un tercer concepto importante en esto de la toma de decisiones. Todo sistema, todo cerebro está impregnado de unas neuronas que son las llamadas neuronas espejo. Entonces, esas neuronas espejo lo que hace es que si yo estoy hablando con una persona, ustedes hagan la experiencia, hablen ustedes con una persona y la persona empieza a tener bostezos, la otra persona estará bostezando. Si una persona, a mí me ha pasado muchas veces, está con un carraspeo, al final yo carraspeo.
Si una persona, y esto es más frecuente, empieza a tartamudear, la otra persona empieza a tartamudear. Es decir, copiamos inconscientemente lo que vemos, observamos incluso las emociones de la otra persona. Y eso precisamente es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano porque queremos estar en grupo y a ser gregarios. Aquí lo he puesto con un ejemplo en animales. Aquí un grupito de elefantes, donde están felices también por las neuronas espejo, también, y también por la serotonina. Pero cuidado con las neuronas espejo, que puede ser negativo. Si todos hacemos lo de todos, porque es la tendencia, pues pueden pasar cosas tan tristes y que se repiten a lo largo de la historia, como por ejemplo, miren, la crisis de los tulipanes que hubo en el siglo XVII, que eran los tulipanes se importaron de Turquía, llegaron a Holanda, empezaron a subir de precio porque era signo de ser un burgués, etcétera, subieron los precios, yo quiero un tulipán, era símbolo realmente de placer, un símbolo de burguesía, y fíjese a la derecha, subieron como la espuma, se podría decir que es la primera bolsa de valores, hasta que al final una persona dijo, ya no me interesa, y empezaron una venta masiva, y entonces la venta de tulipanes fue abajo y la gente se arruinó. Por eso repetimos los errores siempre. El crack del 29, ¿de acuerdo? El tema de las Torres Gemelas que trajo en sí después una crisis importante también a nivel de la bolsa de valores. Estoy poniendo ya el ejemplo de lo que es la neuroeconomía. Siempre repetimos los errores y se trata en parte por esa tendencia a las neuronas espejo. Es que tengo un amigo que ahora precisamente ha subido a la bolsa y se ha comprado un piso. Chicos, si no te compras el piso eres tonto, porque estamos en estos movimientos viviendo, oye, pues tienes razón. Y el otro se lo dice al otro. No piensan, son emociones, es el núcleo accumbens. Y entonces, con las neuronas espejo y porque uno ha impregnado o ha estimulado el núcleo accumbens, todos empiezan a comprar pisos. Hasta que llega un momento en que se dan cuenta que han cometido un error y se viene abajo todo el mundo, todo el planeta, con crisis bursátiles, crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera. Simplemente porque un grupo de personas han dicho que eso es mentira. Bien, si ustedes recuerdan y les gusta el cine, en el año 79-80, Woody Allen hizo una película que era Zelig, muy poco conocida. Existe medicina, solamente un caso en el mundo, que es el síndrome de Zelig. Es una persona que en este caso era Woody Allen, que estaba hablando, por ejemplo, con un judío, se transformaba en judío. Hablaba, por ejemplo, con una señora, se transformaba en señora. Hablaba con cualquier persona y se transformaba en esa persona. ¿Qué quería decir Woody Allen? ¿Qué quería decir con Zelig, que sí que hubo un caso? Pues que es ese hombre camaleón, que no es nadie, quizás, porque es todo el mundo. Es el hombre alienado. ¿Y esto por qué lo he puesto yo? Por las neuronas espejo y el efecto manada. Es decir, con las neuronas espejo hacemos prácticamente todo lo que hace el resto de gente. Es más, si una persona se separa fuera del grupo de la manada, aunque tenga razón, lo miran mal. Lo miran mal. Y eso es lo que se llama el efecto manada. Miren, este es el extremo, el mayor extremo, lo más maligno que hemos pasado en el mundo y en el siglo XX hace poco. El Tercer Reich. Es el típico ejemplo de las neuronas espejos y el efecto manada. Yo le he llamado, como algunos psiquiatras le han llamado, un hipernarcisismo sociopático. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir es que un extremo que hay que evitar es el yo, el narcisismo maligno que hay. Y como decía Ortega y Gasset, no es eso, es el nosotros. Es decir, si estamos en una empresa, si estamos en equipo, si estamos en la familia, debe predominar como una amalgama la dopamina, la oxitocina, la serotonina, pero evitar todo. Este es el esquema de un verdadero equipo. Sería dopamina en forma de bolitas, es decir, me muevo para el placer
estoy motivado, te deseo, y ese punto central que hace de apego y que todos tenemos, que es la oxitocina. A esto yo le he llamado el circuito virtuoso de la dopamina. Paul Zahn lo llamó el circuito virtuoso de la oxitocina. Es decir, esto es un esquema que no es un esquema tonto y estúpido, Baradí. Es un esquema realmente de lo que está pasando en sangre. Sería el esquema ideal. Circuito virtuoso de la dopamina. Ahí lo tenemos. Oxitocina en el centro que liga, une, etcétera, y la dopamina alrededor. Toma de decisiones. Para concluir, comentar, por lo tanto, que si esta toma de decisiones la sacamos de lo que hemos visto, ya sea en el cerebro y de los neurotransmisores, si lo llevamos a la economía, a una cosa mucho más amplia, la neuroeconomía, ese híbrido entre economía y neurociencias, nos servirá para optimizar la toma decisional y tomar la decisión cognitiva y no la emocional. Insisto, es de sentido común, pero sabiendo ya dónde está el cerebro, dónde están esos núcleos, lo que tenemos que saber es que tenemos que racionalizar, activar ese núcleo frontal ventromedial. Y como se dice vulgarmente, que no nos vendan la moto enseguida y que actúe el accumbens. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de ejemplos para terminar. ¿Para qué nos sirven las neurociencias en la empresa? Por ejemplo, para saber qué decisiones son las mejores para tomar. Para saber, por ejemplo, cómo toman las decisiones en la empresa los hombres, los seniors, las mujeres o los distintos grupos etarios. Cada grupo lo toma de diferente forma. Para motivar a los empleados, para motivar a un equipo, para motivar a los directivos, para aprender técnicas de reunión en la empresa, para saber cómo lanzar un producto empresarial, para el aprendizaje, para mejora y sacar ventaja en una negociación, para saber cuáles son las necesidades del cliente, para distinguir lo que es real de la percepción y cómo modificar esta última. Muy importante para gestionar nuestro tiempo. Gestionamos muy mal el tiempo en nuestra vida diaria y en las empresas. Las neurociencias, la neuroeconomía nos va a ayudar mucho en esto y también para saber cómo gestionar los conflictos. Un gran neuroeconomista inglés decía, quizás debería haber más mujeres en los mercados bursátiles para volverlos más estables. Pueden comprender lo que decía Aldo Rusticini. Es decir, posiblemente, y se ha demostrado, en el mercado de valores hay demasiada testosterona y hace falta contrarrestarlo, sobre todo con otro tipo de hormonas, como por ejemplo esa tendencia a la sociabilidad, esa tendencia a la racionalidad, esa tendencia al apego que hace la oxitocina y las hormonas sexuales femeninas. Agradezco, por lo tanto, para terminar, a la Sociedad Española de Neuroeconomía los PowerPoints que me han cedido y las fuentes iconográficas que están basadas en algunas de ellas en datos públicos de Google. Muchísimas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias a ti, José, por esta charla que nos has dado tan didáctica y tan interesante, porque nos has ido desmenuzando un poquito este concepto este concepto de neuroeconomía del que comentaba yo al principio, que carecíamos de su significado realmente. Antes de empezar con alguna pregunta, quiero recordarle al público que pueden seguir anotando preguntas en el chat y que yo las iré recibiendo para transmitírselo al doctor Millán. Una cuestión, José, porque realmente yo creo que en tu charla la mayor parte de los conceptos, o por no decir todos los conceptos que has introducido, son conceptos que se aplican en psiquiatría, en psicología,
¿Qué diferencia hay entonces en realidad entre la neuroeconomía y el mundo de la psicología aplicada a la empresa, por ejemplo, o la psiquiatría aplicada a la empresa? Sí, es una pregunta interesante porque cuando se hace por ejemplo, se quiere aplicar la empresa, por ejemplo, a recursos humanos, una reunión, etcétera, normalmente la psicología emplea la psicología conductual, es decir, lo que es la parte de la terapia cognitivo-conductual. Entonces es muy importante porque está lo que es hablar con el cliente, se le pasa una serie de tests, etcétera, para saber exactamente en qué perfil nos estamos moviendo. La diferencia que yo veo de la neuroeconomía con respecto al tema de la psicología conductual es que va mucho más allá y realmente estamos objetivando, viendo realmente la toma de decisiones que vamos a hacer. Por ejemplo, con la resonancia nuclear magnética funcional, con el TAC y con realmente análisis de sangre, hoy en día podemos detectar incluso perfiles de liderazgo que pueden ser importantes dentro de la empresa para saber de qué estamos hablando. Claro, eso también trae otro aspecto importante que es la neuroética, porque hasta qué punto estamos rozando un punto de que es introducirnos en la otra persona. Es decir, que realmente con la neuroeconomía vemos y somos mucho más inductivos que deductivos, gracias a las hormonas y sobre todo a las imágenes y la iconografía que va más allá de la psicología conductual. Gracias. Estos perfiles sanguíneos de liderazgo que has comentado realmente me parecen sorprendentes también. ¿Podrías comentar un poquito más de ese punto? Bueno, hay muchos estudios que están demostrando que el líder, la pregunta es, ¿el líder se hace o nace? Es una pregunta que puede surgir. Entonces, esto pasa como en todo. Sí que está demostrado que hay ciertos tipos de liderazgo donde se ha comprobado trastornos, no, sino rasgos genéticos, como hay un gen que se llama el RS4950, que sí que está demostrado que puede inducir a una mayor carga de liderazgo. Eso está demostrado. Pero la mayor parte de cosas, como pasa en la vida en general, con los trastornos de personalidad, la personalidad, etcétera, es un cúmulo de factores genéticos y sobre todo de tipo de aprendizaje. Eso está claro. Es decir, en las cuestiones de liderazgo es, digamos, una mezcla entre factores genéticos. Esos factores genéticos inducirán una serie de hormonas y de neurotransmisores en un equilibrio estable y entonces nos introduciremos en un sistema que realmente será el desencadenante de que en esos momentos estés en el momento oportuno y en el sitio oportuno. Bien, de acuerdo. Una de las preguntas que tenemos dice que si desde la neuroeconomía, ¿cómo se abordaría la impulsividad en psiquiatría? La impulsividad en psiquiatría. Bueno, vamos a ver, sí, el tema de la impulsividad en psiquiatría es, cuando hablamos de impulsividad, lógicamente en psiquiatría podemos estar hablando de varias cosas. Es que podemos estar hablando de qué perfil o de qué enfermedad estamos hablando, porque podemos hablar de una persona que tiene lo que se llama un trastorno de control de impulsos, ¿de acuerdo? Trastorno de control de impulsos, pero podemos hablar de un problema de un trastorno de personalidad, como puede ser el trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad narcisista, etcétera. Y después tenemos, por ejemplo, personas que a lo mejor tienen un problema de conducta de adicción, que son impulsivos. Es decir, que hay que poner nombre y apellidos a lo que está ocurriendo. Pero eso no es un tema realmente de la neuroeconomía, eso es un tema del psiquiatra o es un tema de a lo mejor de recursos humanos que debe hacer un chequeo de qué tipo de personalidad hay. Pero sí que es muy importante en la empresa saber
con los test y sobre todo también por los test y por las conversaciones que podemos tener con la persona, de qué perfil o de qué rasgos estamos hablando. Porque el gran enemigo que puede tener una empresa, ya sea en liderazgo, ya sea realmente como staff, como intermedio, o sea, como trabajador, y es el gran peligro de estas empresas, es los rasgos o personalidades narcisistas. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque el narcisista normalmente es una persona que normalmente se caracteriza, porque está relacionada con la sociopatía, no tiene empatía. No tiene empatía, no puede ser un buen líder. Y en segundo lugar, es una persona que puede estallar brutalmente con gran impulsividad cuando las cosas no salen bien. Por lo tanto, hay que tomarse un tiempo para esto. Esto es un campo más del tema de la psiquiatría y de la psicología, ¿eh? Pero sí que es cierto que roza con este campo, claro, si lo queremos aplicar a las empresas. Entonces, con todo eso que estás diciendo, también entiendo que la neuroeconomía tiene que tener un hueco muy específico dentro de las empresas, ¿no? Dentro de la sociedad en general. No es lo mismo el señor de recursos humanos que debe tratar todos los problemas que surgen en la empresa con el personal y demás, que la neuroeconomía, porque como tú estás diciendo, el ámbito, digamos que no es tan amplio como puede ser el de recursos o como puede ser el de la psiquiatría. No sé si me he explicado. Exactamente. En Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros países, por ejemplo, se está hablando y tienen en muchas empresas gente que es un título en otras partes del mundo, que son los neuroeconomistas. Es decir, aquellas personas que realmente tienen unos conceptos importantes del mundo de la empresa, pero no solamente del mundo de la empresa, puede ser del mundo del marketing o puede ser el mundo de las finanzas, y conocen el mundo de las finanzas, el marketing, etcétera, pero aparte también tienen unos conocimientos en neurociencias. Es decir, todo lo que está comentado, ampliado, tienen que tenerlo claro. Y de hecho, esa mezcla de neuroeconomía con todas esas estrategias que hemos visto y el tema de la economía, pues es un híbrido que en muchos sitios del mundo se está abriendo puertas importantes. Yo estoy convencido de que al cabo de unos cuantos años, yo soy de los convencidos de que la gente cada día, y los directivos, recurrirán más a neuroeconomistas. Bien, por aquí otra pregunta que dice que si la inteligencia artificial tendrá cada vez más importancia en la toma de decisiones empresariales. Totalmente, totalmente. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. En ese aspecto, la parte negativa de ese punto de la inteligencia emocional, que es a mí lo que me preocupa, es el tema de un poco, y está pasando hoy en día ya, es el tema de la deshumanización. Lo resumo así. Es la De cara acuerdo. oculta de todo esto. Ya. Bien. Yendo a otra pregunta. Cuando has hablado de que repetimos los errores y el por qué repetimos siempre los errores, hablas de que es debido a una decisión emocional exclusivamente. Y siempre cuando repetimos esos errores, es independiente del año o del siglo en el que se producen, se debe a una decisión emocional. ¿Por qué se produce esto realmente si tenemos por medio pues la otra parte del balancín, ¿no? Tenemos la racionalidad y la aversión para contrarrestar a esa decisión emocional, y además tenemos una memoria. Pues que por el hecho del aprendizaje que tenemos, la balanza se equilibra normalmente hacia ese primer punto. Me explico. Cuando normalmente estamos en un grupo, estamos en un equipo o en un grupo de gente, normalmente tenemos, para decirlo un poco, digamos, simplistamente, tenemos una serie de puntos que hace que nos inclinemos hacia la manada. Yo hablaba solamente de las neuronas espejo.
¿de acuerdo? Las neuronas espejo. Pero tenemos, por ejemplo, estos núcleos que hemos comentado antes, que es el sistema de aversión al riesgo, el tema de la serotonina. Quiere decir que cuando estamos en grupo o en manada, en cada uno de nosotros se está activando el otro balancín que dice usted, que es el sistema de aversión al riesgo, en el sentido de decir, yo estoy haciendo el ridículo con mi propuesta y la tendencia es irnos a lo irracional. Es decir, que la tendencia es irnos a lo irracional. Aunque uno piense racionalmente en esa balanza que hemos comentado, que sería, voy a utilizar el núcleo frontal ventrolateral, que es la racionalidad, cuando uno está solo, le va bien. Pero cuando estamos en grupo es como si dijeras, estás haciendo el ridículo, te pones hasta rojo, a pesar de que tú sabes que tú tienes la razón. Pero la tendencia habitual es al efecto manada por las neuronas espejo y la tendencia a activarse la amígdala y estas sustancias de aversión al riesgo, como diciéndote al tocar y estimular, cuidado que estás haciendo el ridículo. Y entonces, al adaptarte a la manada, realmente no pierdes, o sea, no tienes ansiedad. Interesante, gracias. Otra pregunta que está por aquí es, dice que cómo se puede incorporar la neuroeconomía en la toma de decisiones. ¿Se puede aprender? ¿Cómo se puede practicar? ¿Cómo practicarlo? Bueno, en primer lugar, que sepan ustedes que existe en España, en Madrid concretamente, la Sociedad Española de Neuroeconomía, que es, digamos, pionera en este campo. Y ahí les van ustedes a enseñar una serie de técnicas totalmente, digamos, desconocidas a lo que realmente han aprendido en otros sitios. Porque realmente en lo que son las facultades de economía, etcétera, claro que se está comentando, se habla también de la economía, de la neuroeconomía, pero yo parto de la base de que la neuroeconomía hay que verla desde el punto de vista de, ya lo dice la palabra, de las neurociencias. Y el que mejor sabe neurociencias es el neurólogo, el médico, el psiquiatra, etcétera. Y para eso tiene que ir de verdad a un sitio donde realmente se explique neurociencias. Lo digo porque, sin ofender a nadie, se han hecho muchos másteres, etcétera, donde realmente se dicen a lo mejor algunas cosas que a lo mejor lo hacen con buena fe, pero no son de todo ciencias. ¿Por qué? Porque realmente no son neurocientíficos. Tiene que ser gente metida en las neurociencias que pueda explicar esa situación. ¿Dónde se puede aprender? Respondo, ¿dónde se puede? Por ejemplo, existe la Sociedad Española de Neuroeconomía y cada vez hay más libros serios, fundamentalmente hechos por neurocientíficos, que es a lo que voy, donde realmente se puede aprender bastante. Tenemos, por ejemplo, le he dicho antes, a Paul Zhang, Paul Glimcher, que fue en Estados Unidos pionero, pero la base es las neurociencias. Es decir, la neuroeconomía tienes que saber neurociencia, si no, no se puede explicar. Pues por eso, cuando hablamos de neuroeconomía, hay tres tipos de personas o tres tipos de, digamos, de grupos que hablan o piensan de la neuroeconomía. Unos que son son los escépticos, los economistas escépticos que piensan que la economía no sirve para nada. Otros que piensan que sirve bastante. Y otros donde me incluyo yo, que estoy un poco al medio, en el sentido de que realmente creo que es importante para la toma de decisiones, sobre todo en el campo de la neuromarketing, empresa, finanzas, comprender lo que está pasando en el cerebro para no cometer pues, los mismos errores. Estamos hablando de cosas muy serias como, por ejemplo, un mercado de bolsa de valores. ¿Por qué los cracks? Los cracks no se producen por una racionalidad. Los cracks bursátiles se repiten porque realmente respondemos a emociones y siempre respondemos con los mismos estímulos y las mismas respuestas. Desde lo que es el tema de la crisis de los tulipanes, pasado por la crisis de los .com, pasado por la crisis de las Torres Gemelas, pasado por el 2008 y la crisis que nos avecina ahora. Y siempre estamos repitiendo. Por tanto, algo tendrá que decir el neuroeconomista a eso y lo tiene que decir. Y lo tiene que decir. Y en el mundo de la empresa lo mismo. Es más, si lo llevamos más allá, también existe sería la neuropolítica e incluso la neuroética. ¿Comprenden? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar en ese aspecto?
En ese sentido, se enseña algo en nuestro país acerca de todas estas neuros, economía, política, etcétera, que has comentado, o realmente es una asignatura pendiente que se tendría que introducir a lo largo de las, no de carreras específicas, sino de un conjunto de carreras universitarias que pueden generar al final de esa carrera, pues que una persona salga preparada para practicar esa neuroeconomía en alguna de sus facetas. Sí, la neuroeconomía, como he dicho antes, el tema serio de lo que es la aplicación de la neuroeconomía a los diversos ámbitos lo está aplicando la Asociación Española de Neuroeconomía, que está formada, es por un equipo multidisciplinario, porque esto es muy importante, es un equipo realmente multidisciplinario, lo he puesto en la primera diapositiva, donde intervienen psicólogos, vienen economistas, donde intervienen neurólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Después es cómo lo vamos digamos, amalgamar, eso. Pero mi forma de pensar y por la experiencia en este campo debe aplicarse esa cuña de neuroeconomía y de hecho se aplica en ámbitos como el marketing, como la economía conductal, en muchos sitios. Lo que pasa es que si antiguamente al management se llamaba management, al marketing se llamaba marketing, ahora debemos ser mucho más, digamos, sofisticados y emplear el prefijo neuro porque hay que aplicar el método más científico posible a lo que siempre se ha hablado. Por lo tanto, se debería enseñar como una parte más en múltiples disciplinas. Pues bien, vamos si te parece... Campo de debate, claro. Ya. Vamos si te parece con la última pregunta. Y dice si tendremos que buscar un equilibrio entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Lo he comentado antes. Ese sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero me inclino, y esto ya no es cuestión de neuroeconomía, sino es una cuestión, vamos a llamar de psiquiatría transcultural, a través de los tiempos. Me inclino a pensar que la tecnología es muy importante, la inteligencia artificial es muy importante, hacia dónde vamos, pero eso va en contra, eso va a favorecer la expansión de lo que se ha llamado, y llamo yo mucho, la tecnocracia, y esa tecnocracia va ligada a un narcisismo o hipernarcisismo. Es decir, que entre esa balanza de, vamos a llamar, humanismo y vamos a llamar inteligencia artificial, tal, para mí, y creo que no me equivoco porque los hechos lo demuestran, es muy importante la técnica, pero que se ha convertido en una tecnocracia cada vez más. Eso va en detrimento de la persona y está expandiendo el gran problema de la personalidad, que es el hipernarcisismo. El hiper, ya no hablo de narcisismo, del hipernarcisismo, y que realmente lo estamos viendo entre la gente. Los que somos un poquito ya mayorcitos nos estamos dando cuenta, sobre todo en las relaciones normales, y que hemos visto desde los años 70, 80, cómo ha ido evolucionando la inteligencia emocional, la inteligencia en líneas de aspectos, la técnica, etcétera, es que hay una especie de dictadura de la tecnocracia en detrimento del humanismo y, por lo tanto, a favor del narcisismo con todo lo que eso conlleva. Habría, por lo tanto, digamos, respondiendo a lo que comenta, tiene que haber ese equilibrio entre lo que es el narcisismo fisiológico o normal y digamos, lo otro, la inteligencia artificial, claro. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Millán. Ha sido una conferencia muy entretenida, muy amena, muy didáctica y sobre todo pues que nos ha introducido en un mundo que prácticamente voy a decir, solamente los escogidos lo conocen, pero en un mundo en el que prácticamente ninguno lo conocemos. De manera que gracias por esta amable charla. Yo quería incidir para terminar. Muchas gracias. Sí. No, que yo quería solamente incidir a los que nos están oyendo
en el sentido de que si lo hemos aplicado fundamentalmente al tema de la neuroeconomía como algo, digamos, inicial, que es la parte inicial de la neuroeconomía, el tema que tienen que tener todas las personas que me están oyendo es que la toma de decisiones es desde la parte más básica. Es decir, que cuando uno toma decisiones se esté acordando de esta balanza y que realmente se acuerde de los núcleos y de los neurotransmisores, y si eso lo hace bien, emplea la racionalidad, el sentido común le llevará por esa senda. Pues muchas gracias, porque es un excelente consejo. Y desde aquí animo a todo el mundo a que siga la sugerencia del doctor Millán. Pues nada más, gracias una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias.